Estamos listos para iniciar. Le hemos puesto por nombre a la enseñanza un plan que permanece. Vamos a leer Romanos capítulo 8 y versículo 28. Antes de eso, quiero contarle que existe un plan diseñado, establecido por Dios para nuestras vidas, que ha sido construido con mucho detalle, con mucha delicadeza, con mucho cuidado de parte de Dios. Este diseño es un molde, un proyecto, un boceto, un plano, un esquema de lo que ha sido planeado para nuestras vidas. Para nosotros probablemente es un proceso que no se ve completo, que no se ve terminado. Es más, en ocasiones es difícil de entenderlo. Hay momentos en nuestra vida que no es fácil de sobrellevar cada una de las cargas, cada una de las situaciones que vivimos. Es parte de este diseño. En otras ocasiones también tenemos que reconocer que son días muy buenos, de mucha alegría, de recompensa, de abundancia, de felicidad. Hay de todo en este diseño que Dios ha planeado para nosotros. A veces podríamos sentir que nosotros mismos lo echamos a perder. Podríamos sentir que nosotros, como decimos popularmente, acá en Costa Rica, metemos las de andar, ¿verdad? Y podríamos sentir que nosotros mismos nos equivocamos y dañamos esto que Dios está construyendo en cada uno de nosotros. A veces un versículo, o una canción, una enseñanza, o una voz que aparece de vez en cuando por ahí, que es la voz del Señor, nos anima, nos alienta, nos ayuda a continuar en este plan, en este proceso que Dios tiene. Dios ha tomado en cuenta cada don, cada talento, cada fortaleza. También sabe de cada debilidad y de cada error, de cada circunstancia que usted y yo vivimos. Lo más impresionante de todo esto es que este diseño ha sido planeado y pensado por el maestro de maestros, el arquitecto por excelencia, el creador de todas las cosas, que nos ha amado de tal forma que ha diseñado con su propia mano, ha dibujado, ha escrito, ha desarrollado este plan que todavía hoy permanece para cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por eso? ¿Puede darle un aplauso al Señor? Romanos capítulo 8 y versículo 28. Quiero darle 3 elementos que son parte de este plan que, escuche bien, permanece para usted y para mí todavía el día de hoy. Vamos a hablar de 3 elementos. Eso es lo que vamos a repasar y a estudiar. Vamos a aprender en este espacio que tenemos por acá. Número 1, que tenemos un propósito en Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito definido, establecido de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dice Romanos 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Escuche bien, dice todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Quiero leerlo otra vez. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, no unas cuantas, no solo de vez en cuando, sino que dice el texto, todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios ha establecido, antes que usted y yo tuviéramos uso de razón, Dios ha diseñado, antes que usted y yo tuviéramos, antes que usted y yo estuviéramos en la tierra, ya Dios había establecido un plan, un diseño, un propósito para nuestra vida. Tenemos que tener
presente dónde inició todo esto. Esto no inició en el momento que usted y yo decidimos aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón como Salvador personal. No inició ahí. No inició ahí el día que usted decidió por primera vez ir a una congregación. No inició ahí. No inició ahí el día que usted se encontró con una Biblia y comenzó a estudiarla y comenzó a leerla. Lo impresionante de esto es que esto inició mucho antes que usted y yo existiéramos, mucho antes de la fundación del mundo. Todo esto inició en Dios. Él fue el que lo planeó. Él fue el que lo decidió. Y tengo que hacer un paréntesis aquí para hablarle acerca de este Dios impresionante, este Dios sorprendente, este Dios que no tiene comparación con nada ni con nadie en el mundo o fuera de este mundo, naturalmente o espiritualmente, no tiene comparación con nada ni con nadie. Solo quiero darle un ejemplo de quién es este Dios del que estamos hablando. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, por ejemplo, cuántas estrellas hay en el universo? ¿Se ha preguntado alguna vez algo como eso? Le traje unos datos de los que quiero que conversemos un momento, para que solamente visualicemos el poderío de nuestro Dios. Se estima que existen 100,000 millones de galaxias en el universo observable, es decir, en el que se ha descubierto. De esas galaxias existen varias clasificaciones. Algunas son más grandes y otras son más pequeñas. Algunas tienen 10,000 millones de estrellas. Otras que son más grandes pueden tener hasta 1 billón de estrellas, aunque esto no es un dato exacto. Si quisiéramos hacer un cálculo de cuántas estrellas hay en el universo, partiendo de que se conocen 100,000 millones de galaxias, tendríamos que hacer esta multiplicación. ¿Qué le parece? ¿Sabe leer el número de abajo, que es el resultado de esa multiplicación? Me imagino que sí, porque es el menudo que usted y yo andamos aquí en la bolsa siempre, ¿no? Para pagar el peaje y pagar, no sé, los desayunos de todos los días, más o menos aproximado. Ese número yo no podía leerlo, tuve que investigarlo. Son 100,000 trillones de estrellas. Escuche esto, solamente de lo que se ha podido observar, de lo que se ha podido conocer. ¿Eso no, Dios impresionante? ¿Eso no, Dios asombroso? Él puso todo esto en su lugar. Muchas gracias. Otros datos, en el universo hay, entonces les decía, aproximadamente, o por lo menos conocidas, 100,000 millones de galaxias, de las cuales cada galaxia puede tener hasta 1,000 millones de estrellas. Esto nos da entonces 100,000 trillones de estrellas en el universo, de las cuales cada estrella tiene un promedio de otros planetas o más planetas. Esto nos da un total aproximado de 800,000 trillones de planetas en el universo. El ser humano no puede comprender, o no va a poder comprender, o llegar a comprender en su totalidad a este Dios tan impresionante. Porque usted y yo tenemos un espacio tan pequeño, una mente tan pequeña que nunca podríamos comprender a este Dios. Pero quiero ponerle otro ejemplo de lo que Dios es o debería de ser para usted y para mí. Estoy hablando de lo majestuoso que es, de la grandeza que hay en el cielo, en el universo. Pero vayamos con otro ejemplo. Por ejemplo, con los datos de un bebé que está formándose en el vientre de una madre.
que es la fusión de un espermatozoide y un óvulo, del cual a partir de ahí surge la vida. En esta hora cero, el huevito fecundado tan solo mide 0.12 milímetros. Y ya hay vida ahí. A las 4 horas, este huevito comienza a dividirse en el cuerpo de la mujer, dentro del cuerpo de la mujer, en 2 células exactas, y continúa multiplicándose, continúa dividiéndose. A los 5 días tiene el tamaño de un alfiler, de la cabeza de un alfiler. A la 5ª semana, su corazón, el corazón de este ser vivo, comienza a latir. Comienzan a aparecer sus manos y sus pies. A finales del 2º mes ya están formados la mayoría de los órganos y de los sistemas del cuerpo. A finales del 2º mes ya mide 2 centímetros y pesa 10 gramos. Usted y yo vivimos este proceso. ¿Se acuerda alguno cuando estaba de este tamaño? Usted y yo pasamos por este proceso. En algún momento usted y yo medimos 0.12 milímetros. De lo grandioso, de lo majestuoso que usted ve en el cielo, de lo que no se puede explicar porque está inalcanzable, allá en el firmamento, podemos ir a los detalles tan impresionantes como la formación de un bebé en el vientre de una madre. Hay un texto que dice, Eclesiastés capítulo 11 y versículo 5, así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de una madre, tampoco entiendes la obra del Señor, nuestro Dios, creador de todas las cosas. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por esto? Es impresionante nuestro Dios. Debemos de acordarnos de lo impresionante que es. Cuando usted y yo adoramos, cuando usted y yo exaltamos, cuando usted y yo venimos a una reunión como esta y podemos tener circunstancias difíciles y podemos tener situaciones complicadas, tenemos que recordar que nuestro Dios no tiene limitaciones, que nuestro Dios hace lo que quiere. ¿Sabe por qué? Porque Él ha creado todas las cosas. Todos. Ahora escuche bien esto. Este Dios que ha creado todo también nos creó a nosotros y con eso nos dio un propósito. Efesios capítulo 1 y versículo 4 dice de la siguiente forma: Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, versículo 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Esto no tiene nada que ver con usted y conmigo. Todo esto parte de Dios mismo. Usted y yo no escogimos a Dios. La noticia impresionante es que Dios nos escogió a nosotros. Usted y yo no tuvimos nada que ver en esto. Usted y yo podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, desearle servir con todo nuestro corazón. Lo impresionante de todo esto es que Dios, antes de la creación del mundo, lo había pensado primero, lo había diseñado, había creado, había pensado que usted y yo podíamos ser útiles para su obra. Qué impresionante que es esto. No inició en el momento que usted y yo dijimos, sí, Señor, te recibo. Inició mucho antes que eso. Nos escogió. ¿Sabe qué quiere decir eso? En el mundo en este momento hay más de 7,000 millones de personas
con diferente nacionalidad, con diferente creencia, con diferente cultura, con diferente forma de pensar, con diferente idioma. En el mundo hay más de 7,000 millones de personas que tienen diferencias impresionantes. Y de en medio de todas esas personas, el Señor vio la tierra, vio hacia la tierra y dijo: a este lo separo. No es del montón, no es de todo el grupo, sino que dice la Biblia, nos escogió, nos separó, nos predestinó para darnos un propósito. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios entonces? Predestinar significa elegir, destinar, disponer, escoger, señalar, consagrar. ¿Está viendo esto? El Señor lo pensó a usted, la pensó a usted específicamente por su nombre, con sus situaciones, con sus debilidades, las mías también, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, con nuestros errores. Aún así, al Señor le plació separarnos del montón y darnos un propósito. Lo que quiero decirles es que no existe nada que haya sido por casualidad. No existe nadie que sea un accidente, porque en Dios no existen casualidades, solo propósitos para su gloria. Dios no se equivoca, Dios no hace las cosas para ver si salen. Dios no piensa que a lo mejor de esto puede salir algo bueno. No. Él tenía todo específicamente diseñado y planeado porque Él es perfecto. Efesios capítulo 1 y versículo 11 dice: en Cristo fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan. Escuche esta parte del versículo: según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Él hizo todas las cosas. Versículo 12 dice: a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Número 1, el Señor nos ha dado un propósito. Este propósito dura toda la vida. Este propósito no depende de que usted cambie de trabajo, porque no tiene nada que ver con su trabajo, aunque probablemente esté dentro del propósito del trabajo en donde usted está, la familia en donde usted está, la iglesia en donde usted está, el ministerio en el que usted está sirviendo. Todo esto se va construyendo porque es un plan diseñado por Dios, es un plan que ha sido decidido, que ha sido escogido y seleccionado por Dios. Todo esto se va armando poco a poco. A veces no lo entendemos, a veces se nos enreda en la cabeza qué es lo que está haciendo o qué es lo que está queriendo hacer Dios con nosotros. A veces se nos confunde y a veces se puede poner todo un poco oscuro, un poco no muy claro. Pero tengo algo que decirle. Si el Señor creó todas las cosas, si el Señor tiene cuidado de todas las cosas, ¿cuánto más va a tener cuidado de usted? Que usted es su hijo, que usted es su hija, que Él le ama, que Él le amó, dice la Biblia, con amor eterno, con amor perfecto, dice la Biblia, con amor inagotable. Todos tenemos un propósito, número 1. Número 2, para entender el plan, o por lo menos para poder aprender acerca del plan que Dios tiene para nuestra vida, necesitamos reconocer que debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Número 1, propósito. Número 2, la voluntad de Dios. Podemos entenderlo de la siguiente forma: el propósito de Dios en nuestra vida es el destino por el cual estamos en la tierra. Podríamos decir que es la meta, el objetivo por el cual estamos aquí en la tierra. La voluntad de Dios es el recorrido, es el trayecto por el cual podemos alcanzar este destino o este propósito. Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice: no se amolden al mundo actual, sino
sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es, dice, buena, agradable y perfecta. Las buenas noticias es que entonces Dios tiene a cargo todas las cosas. Jamás se alegra en que usted y yo suframos. En su voluntad jamás hay gozo en Él que usted y yo estemos padeciendo algo. Él no provoca nuestra caída. Él no provoca nuestros errores. Él no está buscando vernos fallar. ¿Sabe por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él solo tiene planes de bien para usted y para mí. Él solo tiene pensamientos de bien para usted y para mí. Él ha decidido que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Salmo 139, 13 dice de la siguiente forma: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Versículo 15 dice: mis huesos no te son desconocidos, cuando en lo más recóndito, es decir, oculto o secreto, era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era entretejido. Versículo 16: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Qué le parece? El Señor ha planeado. Para el Señor no hay nada que sea casualidad. Para Dios no hay absolutamente nada que sea coincidencia. No hay nada que esté ocurriendo en nuestras vidas, nada que esté sucediendo en nuestras vidas que sea casualidad, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Porque Él ha diseñado, porque Él ha planeado para usted y para mí sus planes de bien. Tengo que decirle esto entonces: es mejor estar dentro del proyecto y el plan de Dios, a veces sufriendo y teniendo claro que es lo que Dios está construyendo en nuestra vida para que aprendamos algo, que vivir fuera de eso y no entender para dónde ir. Él tiene cuidado de usted. Todo lo que usted y yo vivimos, Él tiene cuidado de eso. Le conoce a usted y me conoce a mí más de lo que usted y yo podamos imaginar. Cuando tenemos miedo, Él está ahí. Cuando no sabemos hacia dónde dirigirnos, Él está ahí. Cuando sentimos que, porque sí o no, que a veces podríamos sentir que se estira tanto esto, que podríamos pensar que llegamos al límite, que se estira tanto la forma en la que estamos viviendo, se estira de tal forma que creemos que no lo vamos a soportar. Pero de alguna forma Dios se encarga de que todo salga bien. Dice la Biblia que hasta los cabellos son contados por Él. En algunos a Él no le cuesta tanto, ¿verdad? Vivir de acuerdo a su voluntad. Para que entonces podamos vivir de acuerdo a su voluntad, debemos entender que es mejor negarnos a nosotros mismos. Jesús fue un ejemplo de eso. Juan capítulo 6 y versículo 38 dice: porque he bajado del cielo. Está hablando Jesús y está diciendo: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Cuando usted y yo vivimos de acuerdo a su voluntad, entonces nuestros deseos pasan a segundo plano.
Cuando usted y yo vivimos de acuerdo a su voluntad, nuestros planes pasan a segundo nivel, a segundo plano, porque entonces la voluntad de Dios se convierte en nuestro principal proyecto. Y estoy seguro, completamente seguro, que Él tiene cuidado de todo lo demás. Número 2, vivir de acuerdo a su voluntad. Y número 3, le dije primero que este plan que permanece tiene un propósito de parte de Dios, nos enseña a vivir de acuerdo a su voluntad. Y número 3, que es la parte que probablemente nos corresponde más a nosotros, es obedecer a Dios. Nada de lo que Él ha planeado para usted y para mí podría hacerse realidad si usted y yo no lo queremos así. Porque Él es un caballero. Porque Él es un caballero. Y todo lo que Él ha diseñado, absolutamente todo lo que Él ha planeado para cada uno de nosotros, Él lo va a respetar, porque Él no nos va a obligar a hacer absolutamente nada. Él nos respeta de tal forma, Él nos respeta de tal manera que Él solamente va a trabajar en nosotros si estamos de acuerdo con Él. Hay una historia en el Antiguo Testamento que es impresionante. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22, dice: Samuel le respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El versículo termina diciendo: el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de sus carneros. El obedecer vale más que el sacrificio. Es Saúl en este momento el rey de Israel, y entonces Dios le envía a enfrentar un pueblo, pero le da algunas instrucciones. Y en estas instrucciones Dios le dice que cumpla cada uno de estos detalles. Por ejemplo, Él le dice que no deje a nadie vivo, porque ese pueblo había cometido mucha maldad, había hecho mucho mal. Y entonces ya Dios había planeado que este pueblo no continuara. Pero Saúl decide, aparte de esto, Dios le dijo a Saúl que no tenían que tomar nada de ese pueblo. Si habían riquezas, si habían posesiones, si habían situaciones ahí que podían dejarse, Dios le dijo: no tomen nada. Pero Saúl tomó sus propias decisiones y tomó un botín y se dejó parte de las riquezas, y dejaron al rey de aquel lugar vivo también para hacer mofa y burla de él. Cuando Samuel, que era el profeta en aquel entonces, confronta a Saúl, le pregunta: ¿por qué has tomado tus propias decisiones? ¿Por qué no has obedecido al Señor? Saúl le decía: yo obedecí al Señor. Y en los versículos anteriores usted puede leer que Samuel le dice a Saúl: pero yo escucho ovejas y escucho vacas. Dios había dicho que no trajera nada de eso. Este hombre, que era el rey de Israel, fue desechado por desobedecer a Dios. Dios no nos va a obligar absolutamente a nada. En Jeremías 18 hay una parábola, y Dios manda a Jeremías a la casa del alfarero y le dice: observa al alfarero trabajar. Y Jeremías ve cómo aquel hombre está dándole forma a una vasija,
pero de repente la vasija se cae y vuelve a empezar desde cero con esta vasija, hasta que quede como él, el alfarero, había decidido. Dios le dice a Jeremías: ¿acaso no puedo hacer yo esto también con el pueblo de Israel? Y para finalizar, Isaías 64:8 dice: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tus manos. A veces Él es trabajando en su vida y en mi vida. Se va a encontrar algo que probablemente no esté bien. Y entonces Él, como alfarero, como diseñador, como constructor, va a tener que iniciar el proceso de nuevo. Pero tenga plena y completa seguridad que lo que Él está haciendo, lo que Él está construyendo, es perfecto. Aún con lo que usted y yo podamos estar viviendo, aún con lo que usted y yo podamos estar pasando, yo lo que quiero decirle el día de hoy es que por encima de esas circunstancias que son temporales, que son pasajeras, por encima de las debilidades, por encima de los errores, por encima de las enfermedades, por encima de nuestras peticiones, está el proyecto que Dios está construyendo en nuestra vida. Y Él no se va a cansar, escúcheme bien de esto, Él no se va a cansar hasta verlo cumplido por completo en nuestra vida. Si Él no se va a cansar porque usted y yo vamos a renunciar, si Él ha decidido continuar hasta el final con usted y conmigo, porque usted y yo nos vamos a desesperar, si al final Él tiene el control y el cuidado de todas las cosas. Y en medio de todo lo que está ocurriendo y en medio de todo lo que usted está viviendo o de lo que vamos a vivir, quiero que sepa que Dios está haciendo lo bueno con usted, con su familia, con su trabajo, con sus estudios. Él es el arquitecto que con su mano ha ido escribiendo y dibujando lo que quiere hacer con nosotros. Y escúcheme bien, en medio de todo este proceso, en medio de todo este proyecto, Él ha tomado en cuenta sus necesidades. Él sabe lo que usted está padeciendo. Él sabe que usted está orando por su familia. Él sabe que usted está orando por su situación económica. Él sabe que está usted orando por algunas circunstancias, porque Él es perfecto. Él no se ha equivocado. En medio de todo esto, solo quiere que usted y yo entendamos que como Él es el dueño de todas las cosas, Él quiere que usted y yo le obedezcamos. No nos ha dejado solos. Solamente nos está formando, nos está moldeando, y eso a veces duele. Pero cuando duele, algo el Señor está haciendo en nosotros. Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. Señor, gracias por tu amor en medio nuestro. Porque estás construyendo tu obra perfecta.
Porque con amor estás moldeando nuestra vida. Porque con cuidado y delicadeza, Señor, estás trabajando con cada uno de nosotros. No importa, Señor, si duele, siempre y cuando estés con nosotros. Hoy hemos entendido, hemos aprendido, Dios, que es más importante que puedas trabajar en nosotros que hacer nuestra propia voluntad. Y hoy queremos presentarnos delante de ti como barro, porque sabemos que tú eres el alfarero. Moldea nuestra vida, trabaja en nuestra vida. Haz lo que tengas que hacer, Señor, en medio nuestro, porque nosotros no sabemos, pero tú eres el dueño de todas las cosas, y siendo el dueño de todas las cosas, todo va a estar bien, Señor. Recibe toda la gloria, Señor, recibe toda la honra, porque en medio de todo este proceso, en medio de todo este camino, Señor, tú estás formándonos, tú estás sacando lo mejor de nosotros, tú estás levantando, Señor, personas de bien en medio de nosotros, Señor. Cada día, cada prueba, cada etapa, cada circunstancia, Señor, es para el bien de cada uno de nosotros. Y hoy solo queremos reconocer tu amor y tu bondad, Señor.